Este día ya habíamos hablado en la clase anterior lo que era la integral definida, ¿no? ¿Sí? Que podíamos interpretarla en términos matemáticos como el área de las regiones que están arriba del eje X menos el área de las regiones que está abajo del eje X. ¿Sí? Y decíamos que Riemann aproximó esas áreas, ¿sí?, a través de rectángulos, ¿sí?, de tal manera que cuando él obtenía el límite, cuando n tendía a infinito, ¿sí?, entonces ya obtenía el valor exacto de la integral. Ahora bien, continuando con el tema, ¿sí?, vamos a revisar acá lo que dice ya uno de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿sí? Algunos a este teorema le llaman primer teorema, ¿sí? Otros le llaman segundo teorema, ¿sí? En nuestro caso, pues sería el primer teorema que estamos viendo acá, ¿sí? No le han puesto teorema 1 ni teorema 2, pero depende del autor, ¿sí? Algunos le llaman teorema fundamental del cálculo 1 y otros teorema fundamental del cálculo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? ¿Sí? Si f es continua en un intervalo cerrado, ¿sí?, entonces al derivar con respecto a x la integral que va desde a hasta x de f de t, integrándolo con respecto a t, esto es igual a f de t. F de x para x que está entre a y t y b. No sé si se comprende ahí lo que tenemos. Que la función sea continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Si eso es así, entonces podemos decir que la derivada de esta integral es igual a f de ¿qué? F de x. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen esta expresión. Por ejemplo, yo quiero derivar esto, ¿sí? Aquí es igual que esta derivada de esta integral, compañeros, de acuerdo al teorema que tenemos ahí. Observen, esta función que tenemos acá es exactamente esta misma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Compañeros, ¿cuál es la diferencia de esta función y esta función que tenemos acá? ¿La variable? La variable, sí. La variable, sí. Pues estamos derivando con respecto a x y la integral va desde un número hasta ¿dónde? Hasta x. ¿A qué sería igual esta derivada de esta integral entonces? ¿Ayuda? Díganme qué es igual. Raíz de 1 más x. Excelente. Eso es. Así de simple, ¿no? Así de simple es esto, ¿sí? ¿A qué es igual esta derivada, compañeros? Compañeras, compañeros, ¿a qué es igual esto? A la x más 1. ¿Se comprende el teorema, compañeros? ¿Se comprende?
Sí, licenciado. Ok. Vamos. Vamos a plantear acá el ejemplo C. ¿A qué es igual eso, compañeros? ¿Me pueden ayudar? X al cuadrado más X más 1. ¿Cómo? X al cuadrado más X más ¿Otra 1. vez? ¿Qué dicen los demás? ¿Están aplicando el teorema? ¿Qué dice el teorema? Habría que cambiar signo. Sí, correcto. Va desde A hasta ¿dónde? Hasta X. Y aquí está al revés. ¿Cómo dice ahí el compañero que hay que cambiar de qué? ¿Hay que cambiar de qué? De signo. De signo. Y ese menos lo podemos entrar acá y lo podemos mandar. Entonces sería la derivada con respecto a X de la integral ¿desde dónde? De 5 a qué? A X de t cuadrado más t más 1, integrándolo con respecto a t. ¿A qué es igual esto entonces? Ahora sí, ya puedo aplicar el teorema, ¿no? ¿Quién sería? Lo que decía el compañero ahí era que x cuadrado más x más 1, hasta ahí nomás, ¿sí? ¿Se comprende, compañero? ¿Se comprendió? El teorema dice desde un número hasta dónde? Hasta X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Compañeros? Sí. Vamos a ver. Hagamos otro. Perdón, aquí es. Vamos a ponerlo aquí. Aquí es igual esta integral, compañeros. ¿Qué dice? Observen el problema. Aquí es igual esta derivada de esta integral. Vamos a ver. Apliquemos el teorema. Apliquen el teorema. A ver qué nos dice el teorema y aplíquenlo. Vamos a ver, compañeros. ¿Qué dice? Aquí es igual a esta integral. La derivada de esta integral. Vamos a ponerlo acá. Aquí es igual. ¿Alguien podría ayudar? 1 sobre X menos 2 en el intervalo de X está en el intervalo entre 1 y 5. ¿Qué dicen los demás?
¿Qué dicen los demás? Observen. El teorema, para aplicar el teorema debe cumplirse algo, ¿sí? ¿Qué debe cumplirse? Observen. ¿Qué dice acá, compañeros? ¿Qué dice acá? Si F es continua. En el intervalo, ¿qué? Cerrado. Entonces usted puede decir que la derivada integral es esta función. Veamos en este caso, pregunto, ¿sí? ¿Esta función es continua en este intervalo? ¿Qué dicen? Sí. ¿En qué valor no está definida esta función? En 2. 2. Pregunto, ¿esta función es continua en este intervalo? No. No, se indefine en 2. Entonces, ¿qué voy a decir? No puede que aplicarse que El teorema. el teorema. ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Porque no se define. No es continua. ¿En qué? En 2. ¿De acuerdo? Y 2 es un elemento de qué? Del intervalo, ¿sí o no? Observan la situación, compañeros. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Siempre hay que analizar las hipótesis del teorema. Dice, si F es continua en este intervalo, ¿de acuerdo? Pero esta función que yo tengo acá, no es continua en 2. Si X está entre 1 y 5, tengo problema. No voy a poder aplicar el teorema. ¿De acuerdo? ¿Se observa, compañeros? Sí. Sí. Por supuesto que si a mí no me dan este intervalo, ¿sí? Yo voy a asumir que estoy haciendo un problema en el cual para esto tiene sentido. ¿En qué tendría sentido? ¿Cómo debería ser un intervalo acá, compañeros? ¿De 1 a qué? ¿Hasta antes de quién? ¿De 2? De acuerdo a lo que dice, pues yo tendría problemas, ¿sí? Entonces, acá en este caso yo no puedo aplicar el teorema, ¿sí? Dada esta condición, yo no puedo aplicar el teorema porque esta función no es continua acá. Hay un valor en el cual hay una discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, no nos dejemos simplemente, hay quienes solo hacen esto, no analizan esto, ¿sí? Cuando a mí me dan un intervalo, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Analicemos si esta función es continua, y si es continua, aplicamos el teorema. Si no es continua, simplemente voy a decir que el teorema no se puede aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Veamos, ahí en el mismo teorema, ¿sí? Aparece en general, ¿sí? Vamos a ver. En general, la derivada con respecto a X, ¿sí? Los límites son funciones. Esta es una H1 de X, ¿sí? Y esta es una H2 de X. Acá está F de T. Observen. Si yo tengo la derivada de una integral, cuyos límites de integración son funciones de la variable X, y esto que está dentro es una función de un término de T,
Lo que voy a hacer es lo primero. F evaluado en qué? En H, ¿qué? H2 de qué? De X. ¿Qué más dice ahí el material? Vean el material. Por, ¿qué dice? Compañeros. Revisen ahí. Por. ¿Cuánto? Material. ¿Cierto? Esta función la voy a evaluar en el límite superior y luego voy a multiplicar por la derivada de esa expresión. Observen, el material se le dan el material para que lo lea antes de la clase, ¿sí? Tienen que tenerlo ahí en la mano, ¿sí? Sí, no lo hemos, hay que leerlo aunque no se entienda, pero ya cuando vienen a la clase ya se comprende mejor, ¿sí? Vamos a ver. F evaluado en el límite inferior en h1 de x multiplicado por la derivada de h1 de x. Esta sería la forma general de este teorema. Y eso es lo que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Ya hemos trabajado cuando solo está X, ¿no? ¿Sí? Pero ahora vamos a trabajar esto. Vamos a ver. Ejemplo, ¿no? La derivada de x cuadrado, la vamos a poner acá, logaritmo natural de x, y aquí la vamos a poner, ponemos cualquier situación, coseno de t. Vamos. Aquí es igual esta expresión. ¿Alguien podría irme ayudando ahí, por favor? Esta función la voy a evaluar en qué? ¿Compañeros? En logaritmo natural. Sería coseno, correcto. ¿De quién? Del logaritmo natural de x. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada. La derivada de logaritmo natural de x. 1 sobre X. x. ¿Sí? Menos. Ahora, la función evaluada en el límite ¿qué? Inferior. Por la derivada de esta expresión. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. ¿Sí? Luego venimos y ordenamos esto. Acá sería el coseno del logaritmo natural de x sobre x. Y aquí podemos ordenar esto. ¿Sí? Podemos poner 2x por el coseno de x cuadrado. ¿Se comprendió el problema? ¿Se comprendió? Entonces sería de sustituir primero con la integral de arriba y luego la de abajo. Ajá, correcto. ¿Sí? A usted le dan esta función, observe. Aquí va a sustituir el límite que superior y va a derivar esta expresión. ¿Observe? Y eso mismo también lo va a hacer con el límite inferior, pero poniéndole aquí signo ¿qué? Signo menos. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. ¿A qué es igual ese problema?
Compañeros, vamos a copiar acá, ¿sí? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿A qué sería igual eso? A seno de X más E a la T. No. ¿Es a la qué? A la X. Correcto, sí. ¿Qué más? ¿Por la derivada de quién? De X. X. ¿Cuánto es la derivada de X? 1. 1. Menos. Ayúdenme, por favor. ¿Seno de quién? De menos T. Perdón, de menos X más E a la menos X por menos 1. Por la derivada, ¿sí? Y aquí le quedaría que puede sacar factor común. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, porque son semejantes, ¿no? No son semejantes. Ya vi que no. Menos por menos da que más. Seno de menos X más E a la menos X. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Se comprende el problema? Los problemas, compañeros. Menos por menos da que más. ¿Se comprendió el teorema? Ingeniero, y esta integral no lleva, esta resolución no lleva constante. No. Esto no lleva constante. Ya cuando usted trabaja con la integral definida, la constante podemos omitir. Ya voy a explicar cuando veamos ya el otro teorema que viene, ¿sí? Cómo es que desaparece la constante y que no tiene sentido estar poniendo las constantes, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Compañeros? No sé si hay preguntas. Todo claro. Ok. Teorema. Si F es continua en el intervalo cerrado de A a B, entonces la integral de A a B de F de X va a ser igual a F evaluado en B menos F mayúscula evaluado en A, donde F mayúscula es la antiderivada, ¿sí? Antiderivada de F minúscula, ¿no? Es decir, una función tal que la derivada de F mayúscula sea igual a la F minúscula, que es lo que han visto en la unidad anterior, ¿sí? La derivada de F mayúscula es igual a F minúscula. Entendamos el teorema. Lo dejé en esquinita para estarlo ocupando, ¿sí? Dice una función continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces la integral de A a B de F de X, ¿sí? Va a ser igual a F de B menos F de A, donde F mayúscula
no es más que la antiderivada de f minúscula. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Ok? Sí. Vamos a ver. Ejemplo. ¿A qué es igual esta integral? ¿Quién es la antiderivada de esta expresión? X cuadrado sobre Cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que es un medio de x cuadrado o lo que ustedes dijeron x cuadrado sobre 2? Sí. ¿Evaluado de 1 a qué? A 3. Bueno, permítanme. Voy a hablar de esto para comenzar, para que vean que no es necesario. ¿Sí? ¿De 1 a qué? Aquí está la constante que mencionaban ahí, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Se observa? Voy a evaluar primero en dónde, de acuerdo a esto. Ya tengo la antiderivada, la f mayúscula. ¿Dónde voy a evaluar esa f mayúscula? ¿En qué valor? ¿En el límite qué? Superior. Primero voy a evaluar en qué. En 3. ¿Sí? Luego voy menos, dice menos. Ahora voy a evaluar en el límite inferior. ¿Cierto? He encontrado la antiderivada, ¿sí? La antiderivada lleva una constante, ¿sí? Como alguien lo dijo ahí. Ahora vamos a evaluar en el límite superior esta antiderivada, ¿sí? Menos esa antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Cuánto me da esto, compañeros? 3 al cuadrado. ¿Cuánto? 9 medios. 9 medios más qué? Más c. ¿Cuánto da acá? Menos un qué? Un medio. Un medio más, sí. Menos por más da qué? Menos. ¿Qué va a suceder con esa constante siempre que yo haga esto? Se cancela. Se cancela, ¿sí? Esta constante con esta constante se van a cancelar. Entonces no tiene sentido ponerle acá la constante, ¿sí? Pero si se la pone, no es problema, pero ¿para qué la vamos a poner si siempre se va a cancelar en este tipo de problemas que tengamos una integral definida, ¿sí? ¿Cuánto es 9 medios menos un medio? 8 medios. ¿Cuánto es 8 medios? 4. 4. Ya resolví mi primer integral utilizando la antiderivada. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Compañeros? Entonces yo no le voy a poner la constante, ¿sí? ¿Se comprendió el problemita sencillo? Sí. Excelente. Aquí voy a poner el otro ejemplo. Voy a dejar este espacio para estar haciendo el ejemplo. ¿Quién es la antiderivada de 1 sobre x menos 3? ¿Compañeros? ¿Quién es la antiderivada? Díganme. Logaritmo natural de x menos 3. ¿Desde dónde? De 2 a 5. De 2 a 5.
Esto es igual a logaritmo natural de 5 menos 3 menos logaritmo natural de ¿qué? De 2 menos 13. Esto es igual al logaritmo natural de ¿qué? De 2 menos logaritmo natural de menos ¿qué? Menos 1, ¿sí? Como está en barra de valor absoluto, no hay problema. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? Compañeros. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0. ¿Están de acuerdo? Compañeros. ¿De acuerdo, sí o no? Entonces se le puede cambiar el signo al menos 1. Como está en barra de valor absoluto. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 1? 1. 1. ¿Sí o no? Esto no sirve. ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme por qué esto no se debe de hacer? No vayan a hacer esto en el examen, que lo que les van a poner es 0 de nota, ¿sí? Pero bueno, si todo parece lógico, ¿cuál es el problema, compañeros? Que no es continuo. Ahí está. F continua en el intervalo. En este caso, en el intervalo de 2 a ¿qué? A 5. Eso no se debe de hacer. Lo primero que hay que revisar es si las condiciones del teorema son válidas y el teorema pide continuidad. Y resulta que esta función que tengo acá no es continua ¿en qué? ¿Dónde no es En continua? 3. En 3. En 3. Y 3 es un valor que está entre 2 y ¿qué? Y 5. ¿Se comprendió lo que no se debe de hacer? ¿Compañero? Sí. O sea, Sí, no, es, no es simplemente venir, integrar y evaluar y ya. No. Estos tipos de integrales las van a ver, sí. Y las van a ver en la siguiente unidad, que estén viendo integrales impropias. Porque sí, se puede resolver, pero no con este método. Sino que tienen que utilizar límites y todo. Cuando vean ahí en la otra, más adelante, las integrales impropias, van a poder resolver esto, ¿sí? Problema parecido a este les pusieron en el examen. Y hicieron esto. Ya hace tiempo les pusieron un problema de eso en el examen, ¿sí? ¿Y qué tenían que haber puesto, compañeros? Bueno, si el tema, solo este tema, lo hubieran visto hasta este momento, hubieran dicho que eso no es posible, porque la función no es continua en ¿qué? En 3, pero como ya abarcaba más temas en ese momento, entonces, al abarcar más temas en ese momento, este problema tuvo que haberse trabajado con integrales impropias. Partir de esta integral, ¿en dónde, compañeros? ¿En dónde es el problema? En 3. Más adelante van a ver que esto hay que partirlo de 2 a 3 y de 3 a 5. Y ponerle límites laterales en 3, por la izquierda y por la derecha. Ustedes van a ver eso. Yo lo dejo hasta ahí, ¿sí? ¿Se comprendió esto? Sí, ingeniero. Ok. No nos vayan a sorprenderse. A ver, lo más sencillo parece que hay problemas, ¿sí? Aquí es igual eso, compañeros. ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Qué tengo que hacer? Integrar. ¿Cómo le quedaría allí? Aplicar propiedad distributiva, ¿no?
sería x al cubo por raíz de x diferencial de x más x cuadrado por raíz de x diferencial de x más raíz de x diferencial de x. ¿Qué dicen los demás? Eso es, como el compañero me está diciendo, es pensar mecánicamente. Y que está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Pero el teorema nos dice, nos está diciendo algo. ¿Sí? ¿Qué nos dice el Esto es teorema? igual a menos 1. No se va a poder por el radical. Observen, los más grandes que han encontrado. Se observa por qué no se puede. Esta función debe estar definida en este intervalo. F es continua en este intervalo. Si es continua es porque está definida ahí. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá con esta expresión de menos 1 a 3? ¿Hay problemas con esta función? No es continuo en menos 1. No es continua. No, si no está ni definida. ¿Sí? Observen, esta raíz no admite números que Negativos. negativos. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué voy a poner? No existe. ¿Por qué? ¿Se comprende ahí, compañeros? Sí, ingeniero. O sea, saquémonos ahí que la función debe ser que continua, que sea continua quiere decir que esté definida, ¿sí? Entonces acá cuando yo pongo este problema y pongo esto, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no existe. ¿Por qué no existe? Porque F no está definida de menos 1 a 3. ¿Y cómo va a poder encontrar integrales si las imágenes en los números negativos no van a existir? Imposible encontrar, ¿cómo se llama? Encontrar ahí las imágenes para poder resolver la integral. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner que esto es lo que no existe. ¿Estamos de acuerdo? No se les olvide que la función debe ser que continua en el intervalo. ¿Sí? En el ejemplo anterior, ¿sí? Pusimos ahí, dice, el logaritmo natural de todo bien cabal, ¿no? Pero yo estaba haciendo cosas que no son correctas, porque primero tengo que percatarme que la función sea continua en el intervalo. Si no es continua, yo no puedo seguir. ¿Sí? Habrá métodos más adelante que ustedes van a ver, los cuales les permiten. Por supuesto que esto no. Esto, pues, si estuvieran incomplejos tal vez, pero acá no. Esto no tiene sentido. En lo real esto no tiene sentido. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Se comprendió lo que quiero que ustedes siempre tengan en mente? ¿Sí? Que no nos dejemos ir simplemente a resolver el problema, ¿sí? Sino que hay que revisar, vamos a revisar que las condiciones del teorema puedan aplicarse. ¿Sí? Y aquí es bien claro, aquí no hay duda. La función continua en el cerrado. ¿Sí? Entonces estamos ahí. Cualquier otro caso, más adelante, podrán ustedes ver algún problema. ¿Sí? Entonces vamos a seguir acá. Vamos a resolver. La integral de 0 a 2 de la raíz de 3x cuadrado más 3, no, más 4 era, más 4, así para que pegue, cabrón, ¿no? Que no es necesario que sea exacto esto, pero bueno, lo vamos a hacer así. Veamos.
Vamos a trabajarlo con dos formas. Dos formas. En algunos casos, cuando el problema es sencillo, sí, como es este, pues puede hacerse directamente. Ya cuando ustedes tienen que aplicar, por ejemplo, una técnica de sustitución trigonométrica, integración por partes, fracciones parciales, es mejor aplicar el otro método que vamos a ver. Pero veamos acá. ¿Cómo resolvemos este problema, compañeros? ¿Escucharon? Lo que tenemos acá, la derivada de esto, ¿quién es? Seis x. Ah, aquí está la X. El 6 no importa porque eso no es la regla, ¿no? Entonces voy a hacer un cambio de qué. Para resolver eso hay que hacer un cambio de qué. Variable. ¿Quién sería mi U? 3x cuadrado más 4. Al hacer un cambio de variables, yo tengo que cambiar estos límites de integración. Pregunto, este 0, ¿para qué variable es? Este 0, ¿para qué variable es, compañeros? X. Variable X. Ajá, voy a poner para 0. Ahora bien, este 0 lo voy a sustituir acá. En mi nueva variable, en vez de poner 0, voy a poner ¿qué? ¿Cuánto voy a poner? ¿Compañeros? Como voy a hacer el cambio de variable, ¿no? Voy a poner ¿qué? 4. 4. ¿Cuál es el otro límite para X? Cuando X vale ¿qué? 2. Para mi nueva variable ahora, tengo que sustituir este 2 acá para ver qué valor corresponde en U. ¿Cuánto nos da esto? 2 al cuadrado, 4. 16. 4 por 3, 16. O sea, con este método, ¿sí? Yo hago el cambio acá de variable y tengo que cambiar los límites de ¿qué? Integración, en donde aparecía el 0, ahora voy a poner 4, en donde aparecía el 2, hoy voy a poner 16. Ahora voy a hacer el cambio acá, diferencial de U igual a ¿qué? Ayúdenme. ¿Quién es el diferencial de U? 6x. Diferencial de X, ¿sí? No sé cómo lo hacían, si lo pasaban a dividir este 6 o multiplicaban allá por 6. ¿Cómo lo hacen? Pasa a dividir. Ah, excelente. Entonces tenemos acá que U sobre 6 igual a X diferencial de X. ¿Sí? Esta integral, ¿en qué se va a transformar? Este 0, en vez de ese 0 que voy a poner ahora con mi nueva variable. 4. 4. Este 2, en vez de este 2, ¿qué voy a poner ahora? 16. 16. ¿Sí? Raíz cuadrada, ¿cómo le he llamado a esto que está dentro? U. U. Y X diferencial de X diferencial de X es de U. ¿Sobre qué? Sobre 6. La función está bien definida, ¿no? No hay ningún problema. De 0 a 2 no hay ningún problema. Excelente. ¿Cuánto es esto? Un sexto. ¿Cuánto es la integral de estos, compañeros? U a la G. U a la 3 medios sobre 3 medios. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿De qué? Desde 4 hasta 16. Correcto, ¿sí? ¿Cuánto me da esto al simplificar? ¿6 entre 2? 3. 3 por 3, ¿un qué? Bueno, Un noveno. ¿Sí? Y esto que tengo acá,
Es como que tuviera la raíz cuadrada de u elevado al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto indica raíz cuadrada, ¿sí? Y eso al cubo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sustituir en el límite superior raíz cuadrada de 16 al cubo menos un noveno de raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. Al cubo, 64. novenos. Raíz cuadrada de 4, 2. Al cubo, 8 ¿qué? 8. Novenos. Tengo una duda. Ya no volvemos a la variable original. Dígame. Bueno, muchas gracias. No, en este método no. En este método no. Ya vamos a hacer uno en donde vamos a regresar a la variable original. ¿De acuerdo? Excelente. De 0 a 2 vamos a escribir la respuesta. ¿Cuánto nos da esto? 64 menos 8, ¿cuánto es? 56. 56 novenos, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Se observa el método. Si yo cambio, observen, ¿cuáles son los errores que cometen en el examen? Que cambian la variable y dejan los mismos límites y después regresan a la variable original. No. Si usted va a cambiar la variable, tiene que cambiar los límites de qué? De integración, y ya no va a volver a la variable original, sino que se va a ir trabajando esto, porque ya cambió sus límites de integración. Porque este valor de 4 y este valor de 16 son los límites para mi nueva variable, ¿sí? ¿Por qué voy a regresar a la variable original si ya cambié los límites de integración? No tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Compañeros? ¿Están de acuerdo con el método? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro el problema? Sí. Ok. Entonces vamos a ir con la segunda forma, ¿sí? Segunda forma. Cuando el problema es simple, esta forma es buena, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted va a aplicar fracciones parciales para encontrar la antiderivada, va a aplicar integración por partes o va a aplicar potencias de secante y tangente, es mejor hacer lo que voy a hacer en este momento, ¿sí? ¿Qué es la segunda forma? Trabajar el problema sin límites de integración, es decir, resolver la integral que, compañeros, indefinida, primero, ¿sí? Y al final evaluar. ¿Observen? Yo acá ya le quité los límites, ¿sí? Y voy a trabajar así como nos han enseñado, con todas las técnicas que los compañeros les han enseñado, ¿sí? Voy a resolver primero la integral y al final voy a evaluar. Vamos a ver. ¿Cómo sería acá? Bueno, 1 igual a 3x cuadrado más 4, ¿sí? Du igual a 6x diferencial de x. Esto implica, ¿sí?, que du sobre 6 es igual a x diferencial de x, ¿sí? Lo mismo que ya han aplicado en las técnicas, ¿sí? Entonces venimos acá, ¿sí? Raíz cuadrada de, ¿sí?,
por du sobre 6. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? A 1/6, ¿sí? Du a la 3 medios, ¿sí? Sobre 3 medios, ¿sí? Más C. Vamos a restar. Esto sería igual a decir 1/9 de la raíz cuadrada de u al cubo, ¿sí? Más que más c. Luego, ¿qué les decían los compañeros? Cuando estaban aquí, ¿qué les Volver a la decían? variable original. Correcto, ¿sí? Pues sería 1/9, ¿sí? De la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Quién era u? 3x cuadrado más 4, ¿sí? Más que más c. ¿Qué hemos hecho ahí, compañeros? Resolver la integral indefinida, ¿sí? O sea, ustedes toman esto, le quitan los límites y trabajan así como han trabajado. Falta el Ingeniero. Dígame. Falta el cubo, excelente, gracias. Acá, sí, gracias. Faltaba el cubo, ¿sí? Entonces, ustedes trabajan el problema así como les han enseñado con las técnicas, ¿sí? Ahora vamos a poner acá lo siguiente. Evaluando, no sé, hoy le voy a volver a agregar los límites de integración de 0 a 2 de la raíz de 3x cuadrado más 4, ¿sí? X diferencial de x, ¿sí? ¿Quién es la antiderivada de esto? Es esta expresión que yo tengo acá. Ya se lo vengo y la coloco porque ya la resolví. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a ¿qué? De 0 a 2. ¿Observen? Ya lo tengo ahí listo, ¿sí? Le voy a poner evaluando, ¿sí? Resuelvo el problema con las técnicas que nos han enseñado, ¿sí? Y luego le pongo acá evaluando, ¿sí? Primero voy a evaluar en qué número, compañeros. Voy a evaluar en 2. Sería 3 por 2 al cuadrado, ¿sí? Más 4, esto va al cubo, ¿sí? Menos 1/9 por raíz cuadrada de 3 por 1 al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿sí? De 3 por 1 al cuadrado, ¿sí? Más 4, y esto va al cubo. No sería 0, ingeniero. Perdón, es 0, ¿sí? No sé dónde me vino la neta de ese. Correcto, ahí estamos. Excelente. Sí, 0 es. Vamos. ¿Cuánto nos da el primer cálculo? 1/9. ¿Cuánto nos da acá adentro, compañero? 16. Raíz cuadrada de 16. 4. 4 al cubo menos 1/9. ¿El otro? ¿Cuánto nos da acá? Raíz cuadrada de 4. 2 al cubo. Y esto es igual a 64/9 menos 8/9 igual a, me decían, 50 y cuánto? 56/9. ¿Qué método les parece el mejor? El segundo. A mí me gusta más ¿sí? Cuando yo voy a aplicar una técnica que es un poco más complicada, ¿sí? ¿Sí? Imaginen que yo estoy utilizando fracciones parciales.
llevar los límites de integración es muy complicado. Entonces, en ese caso, es mejor trabajar la integral indefinida, trabajarlo como nos han enseñado, ¿sí? Y ya cuando tengamos esto, ¿sí? Solo escribimos, evaluamos, sustituimos y se acabó el problema. No sé si lo miran ¿cómo se llama? La ventaja de este método. Mientras que el otro, si el problema es simple, pues el otro no hay problema, se puede aplicar. Por ejemplo, si solo es un simple cambio de variable, como es este problema, puede aplicarse la otra técnica, ¿sí? Pero si ya son fracciones parciales, integración por partes, sustitución trigonométrica, no, es mejor trabajar la integral indefinida. ¿De acuerdo? ¿Compañero? Sí. Ok. ¿No hay preguntas acá? Lo mismo nos dio, lo mismo nos tiene que dar, no tiene por qué variarse. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a plantear el siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a resolverlo, ¿sí? Aquí está el 1 que estaba poniendo allá, ¿no? Pero en mi cerebro había quedado grabado ese 1, ¿no? Pregunto, ¿cómo encuentro la antiderivada de esta función? ¿Qué técnica tengo que aplicar? Integración por partes. Partes, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Cómo me conviene trabajar el problema? Indefinido. Ajá. ¿Quién es mi U? X. Logaritmo X. natural de X. Logaritmo natural de X. Acuérdense de lo que les decían los compañeros y lates, ¿sí? ¿Sí? Entonces, U es igual al logaritmo natural de X. ¿Quién es mi de U? 1 sobre X. No. Vamos a ver. Du es 1 sobre X. dv sería X. De U igual a qué? A la derivada de U, Le falta el diferencial de qué. de X. No se les olvide eso, ¿no? El de U es igual a la derivada de esto multiplicado por el diferencial de qué. De X, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Va, entonces, ¿quién es mi dv? Lo que sobra. Si yo quito esto, ¿qué queda? X diferencial de X. Correcto, X diferencial de X. Por lo tanto, mi v es la integral de eso, ¿sí? ¿Cuál es la integral de X? X al cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. Y aquí solo ocupamos la primitiva. ¿Qué es la primitiva? Es aquella expresión a la cual no se le agrega la constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver. Aquí va U por V. U por V. O V por U, porque el producto es conmutativo. Si me equivoco, por favor, me digan, ¿sí? V por U. ¿Estamos de acuerdo? Menos la integral de qué? V por du. De X al cuadrado sobre V por du. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Compañeros? ¿Cuánto me da
al simplificar acá. ¿Cuánto me daría acá? Ayúdenme, compañeros, por favor. ¿Cuánto nos da esa última integral? Un cuarto de x al cuadrado. Ah, un cuarto de x ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Más qué? Más la constante, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Díganme. ¿Qué tengo que poner? Evaluando, ¿no? Ya tengo la antiderivada, ¿sí? Ahora voy a regresar a mi problema, ¿sí? La integral de 1 a 2 de x y logaritmo natural de x, integrando con respecto a x. ¿Sí? Pregunto, ¿quién es la antiderivada de esta función? ¿Quién es la antiderivada? Es esta expresión que tenemos acá. Sería 1/2 de x cuadrado logaritmo natural de x menos 1/4, ¿no? De x cuadrado. Ya no le pongo la C, no hay necesidad. ¿Comprendido hasta ahí, compañeros? Sí. Ok. Hoy voy a evaluar primero en qué valor. 2. Entonces vamos a ver. 1/2 por 2 al cuadrado por logaritmo natural de 2 menos 1/4 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos. Ahora voy a evaluar en qué. En 1. En 1. Sería 1/2 por 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1 menos 1/4 por 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto da todo esto? 2 logaritmo natural de 2. Ajá. ¿Cuánto da esto? 1. 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0, ¿sí? Menos por menos, Más. más un qué? Más un cuarto. 1/4. ¿Esto qué es? Logaritmo natural de 2 menos 1 más 1/4. 5 cuartos. No, 3 cuartos. Menos 3 cuartos. menos 3/4, ¿sí? Porque uno es negativo y el otro es qué? Positivo. Y el compañero ahí ya lo había tomado con el mismo signo, ¿de acuerdo? Entonces sería esto menos 3 ¿qué? Cuartos, ¿sí? ¿Se comprendió el problema? Sí. Y ahí va a depender de ustedes si dominan las técnicas de integración que los compañeros les han enseñado. ¿Sí? Y aquí solo se agrega un paso más. Después de aplicar la técnica, ¿cuál es la diferencia? Evaluando. Esa es la diferencia, ¿sí? Lo demás, lo anterior, ya ustedes ya lo vieron en la unidad anterior. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Vamos a ver. Esta función es la función f de x igual al valor absoluto de x menos 2. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la imagen? Díganme. ¿Cuánto vale la imagen? Si x vale 0, ¿cuánto vale la imagen? Menos 2. Pero está en barras de valor absoluto. 2. 2. Correcto. Si x vale 2, ¿cuánto vale la imagen? 0. 0, ¿sí? Si x vale 4, ¿cuánto vale la imagen? 2. ¿Alguien podría decirme cuánto me da esa integral? ¿Alguien podría decirme cuánto me da esa integral? X al cuadrado sobre 2 menos 2. Aquí. Recuerden que la integral la comenzamos trabajando. La suma en las áreas de arriba menos la suma en las áreas de abajo, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuánto me da esa integral? Vean las áreas. ¿Cuánto es esta área? ¿Cuánto es esta área? 4. Aquí sería 2 por 2, 4. 4 entre 2, 2. Más 2, ¿qué? ¿Sí o no? Sin necesidad de qué? De hacer esto. ¿Sí? Por supuesto, yo ya lo voy a hacer con esto. ¿No? ¿Se comprende ahí? ¿Se comprendió, compañeros? O sea, decíamos que cuando eran rectas, pues podíamos encontrar la integral sin necesidad de mayor cosa, ¿sí? ¿Se comprendió esto, compañeros? Podría repetirlo. ¿Se acuerda que nosotros decíamos, estábamos planteando esto, ¿no? Esto es lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿sí o no? Decíamos región 1, región 2, región 3. La integral desde A hasta B de f de x matemáticamente no era más que el área de lo que estaba arriba del eje x de la región 1, ¿no? Más el área de la región 2, menos el área de la, de la región 3, ¿no? Menos el área de la región 2. Tomamos todas las regiones de arriba y eso le quitábamos lo de abajo, ¿sí? ¿Recuerdan esto de la clase anterior? Sí. Va. Entonces, ¿cuánto es esto? ¿Cuántas unidades en términos de área sería esto? Un triángulo base por altura entre 2. ¿Cuánto nos da esto? Solo esta parte de acá, ¿cuánto nos da? 2 por 2, 4. 4 entre 2, 2. Y aquí otra vez lo mismo, ¿no? 2 más 2, ¿cuánto es la integral? Esto es lo que estábamos viendo. ¿O no? Sí. Ahora lo voy a trabajar el problema ya con lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de aplicar aquí, ¿sí? Vamos a ver. Observen. Lo que está dentro del valor absoluto, sí, puede tener dos situaciones, ¿sí? Que lo que esté adentro sea mayor o igual a qué? A 0, ¿sí? ¿Qué otra situación podría darse lo que está dentro del valor absoluto? Díganme. Que sea menor que qué.
Lo que está dentro de la barra de valor absoluto, ¿sí? Podría ser que sea positivo o que sea ¿qué? Negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Compañeros? Observen. ¿Cuánto es el valor absoluto de 5? 5. 5. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 7? 7. Pero antes de eso, para que se haga positivo, a ese número negativo le vamos a anteponer un signo ¿qué? Negativo. Para que diga menos por menos da que más. O sea, lo que tenemos acá adentro, sí, puede ser que sea positivo o puede ser que sea ¿qué? Negativo. Yo tengo una variable acá. Yo no sé cómo es. Entonces tengo que asumir las dos situaciones. Que sea mayor que 0 o que sea menor que ¿qué? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Pregunto, si es positivo, ¿cómo voy a dejar la expresión? ¿Idéntica o tengo que anteponerle un signo menos? Idéntica. Idéntica. ¿Qué es idéntica? X menos 2. Y si es negativa, ¿qué tengo que hacer? Anteponer el 5. Observa, correcto, sí. Entonces tengo esto, observa. ¿Sí? Aquí venimos, ¿sí? Y ya podemos decir lo siguiente, ¿sí? ¿Qué nos da esto al resolverlo? ¿Cuánto nos da esto si lo resolvemos? Vamos a ver. X mayor o igual que 2. X mayor o igual que 2. Y acá vamos a poner esto menos X más 2 al distribuir el signo, ¿no? Y al resolver acá, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda esto si lo resolvemos? X menor que 2. Menos 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya sabemos cuánto nos va a dar, ¿sí? Pregunto, ¿está bien hasta ahí? ¿Se comprendió hasta ahí? ¿Compañeros? ¿Se comprendió acá el problema hasta acá? ¿Alguien tiene duda? No, bueno. Perdón, acá sí, 2. El problema era, no, perdón, aquí no es 2, es 4, ¿no? Aquí es 4, observen el problema que tenemos ahí. Es 4. Es 4, ¿eh? Ahora bien, pregunto. Esta función se convirtió en esta función seccionada. ¿En dónde hay cambio de sección, compañeros? ¿En qué valor se está dando el cambio de sección? 2. 2. Quiere decir que esta función yo tengo que partirla en 2. De 0 a 2. Pregunto. De 0 a 2. ¿Cómo son las X? ¿Mayores que 2 o menores que 2? Menores que 2. Menores que 2. ¿Qué regla de asignación voy a ocupar? Menos X más ¿qué? Más 2. ¿Observan? De 0 a 2 significa que X es menor que 2. X menor que 2, estamos acá. ¿Sí? Más la integral de 2 a 4. ¿Sí? ¿Cómo es la X en relación a 2? Si el intervalo va de 2 a 4.
Bueno, Positivo. solo tengo estas dos opciones. Solo tengo estas dos opciones. Si va de 2 a 4, ¿cómo es la x en relación a 2? X menos 2. ¿Mayor que 2, Sí. sí o no? Entonces, ¿qué regla de asignación voy a utilizar? X menos qué? Menos 2. Ya teniendo eso, ya esto es sencillo. Vamos a ver. ¿Quién es la antiderivada de esto? Díganme. De menos x, ¿cuánto sería? Menos x cuadrado sobre 2. Más 2x evaluado de 0 a 2. ¿Me ayudan, por favor? ¿Está correcto eso? Sería menos 2x. No, ¿Esta integral cuánto da esta integral de menos x? Menos x cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? sí, Y la integral de 2, ¿cuánto es? 2x. Evaluada de 0 a 2. Más, vamos con el siguiente. ¿Cuánto es la integral de x? X cuadrado sobre 2. Menos 2x. Ahora evaluado de qué? De 2 a 4. De 2 a 4. Vamos a ir evaluando acá. 2 al cuadrado sobre 2. Más 2 por 2 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0. Eso es para esta expresión. Para la siguiente sería acá 4 al cuadrado menos 2 por 4, ¿sí? Voy a ponerlo acá abajo, no sé. Menos, ahora evaluado en qué? En 12. Sería 2 al cuadrado entre 2 menos 2 por 2. ¿Estamos bien ahí? Solo he evaluado. ¿Sí? Veamos acá. ¿Cuánto me da esto? Menos 2. Vamos a ver, menos 2. ¿Y lo que sigue? Más 4. Más 4. ¿Sí? Menos 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto da 0. Sí. Vamos a ver. Ahí falta este, no es menos, es que más. Más. Vamos a ver cuánto nos da eso. 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 entre 2? ¿Qué? 8, ¿no? Menos que Menos 8. menos 8. Menos esto último. Vamos a ver cuánto es esto. ¿Cuánto da esto? 2. 2 menos 4. Menos 4, ¿sí? Pues este es otro 0, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? 2. Esto se hace 0. ¿Cuánto me da esto? Esto me da menos 2. Con este menos sería que Más. 2. Entonces tendríamos acá la respuesta, ¿no? Que la integral de 0 a 4 del valor absoluto de x menos 2, integrándolo con respecto a x, da que 4, que es el valor que ya habíamos obtenido anteriormente sin necesidad de hacer esto. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? Sí, licenciado. Sí. Ok.
Ok. Bueno, entonces, hasta aquí mi participación. No sé. Placer haberlos trabajado esta semana con ustedes.